¿Qué más, profe? Buenos días. Cordial saludo, Jackson. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien, profe, sí, señor, aquí ya por fin, ya pude ingresar otra vez. Bueno, listo, listo, Jackson. Me alegra. Bueno, entonces vamos para unos minuticos de conectividad y ya damos inicio. Listo, profe, señor.
Buen equipo, estudiantes, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Un saludo especial a todos los que se encuentran aquí conectados. Hoy, lunes 24 de mayo, dando los minutos de conectividad, vamos a dar inicio a la sesión de fisiología del ejercicio, esperando que se encuentre muy bien, repito, y pues ponernos a disposición para con la temática de la semana. ¿Me confirman conectividad? ¿Cómo están? ¿Qué más, profe? Buenos días. Ok, buenos días, Jackson. Buenos días, Sebastián. Ok, muchas gracias. Entonces vamos aquí a proceder a la asistencia. Hoy 24 de mayo tenemos a Sebastián y tenemos a Jackson. Tenemos la sesión del de respiración externa, el lunes hacemos esta charla. Y la sesión del 4 hacemos el parcial perfecto. Listo. Esto mejor que este video, sí, sí, claro. Bueno. Profe, nosotros salimos del 5, ¿cierto? Sí, justamente estaba aquí en mi cronograma. Estaba también aquí haciendo el control. Pues les quiero compartir. Bueno, tenemos hoy la sesión del 24, que vamos a hacer sesión del 24 y el 28, que es este lunes y el viernes, sesión de respiración interna y externa. Estas dos sesiones se van a tratar sobre ese tema, respiración externa y interna y externa. Tenemos, eso es la semana 15. Y nos quedaría la siguiente semana, que es la 16. Estaríamos hablando del lunes 31 y el viernes 4 de junio, ¿cierto? El lunes 31 de mayo los invito a esa sesión porque pues voy a presentar una sesión eh, asincrónica de un docente, de un investigador español, en donde pues nos va a hablar de los biomarcadores del entrenamiento deportivo, pero entonces sí le voy a hacer promoción lo que es hoy y el viernes para que el lunes 31 de mayo no se lo pierdan. Es una sesión muy especial, muy apuntando a lo que hemos hablado durante el semestre. Y ya el 4 de junio, que es el viernes, ¿cierto? Pues estaríamos haciendo nuestro parcial final, ¿vale? Esa es como la proyección hablando en fechas, ¿vale? Si están ahí conectados con las fechas o tienen alguna duda. No, profe, bien. Me iba a hacer acá la del 5, pero no ya. Y creo que la próxima entrega del precio es para el otro lunes, ¿cierto, profe? ¿O para el viernes? Listo, justamente entonces vamos a repasar eso. El 31 de mayo es justamente la entrega del otro precio, sí, señor. El lunes. Listo, profe. Efectivamente, entonces, perfectamente ahí es. Entonces, para que se vayan proyectando, ya está en el Moodle publicadas los enlaces para que lo suban, van haciendo sus resúmenes, su exposición de los análisis de las situaciones que propongo. Entonces, ya entrando a recta final. Bueno, ¿qué recuerdan ustedes de la respiración interna y externa?
¿Qué recuerdan de ese tema? Profe, yo no me puedo colocar al día porque hasta ayer recuperé la cuenta. Ah, ok, ok, sí, entonces intente ponerse al día. ¿Qué recuerdan de la respiración externa e interna? Que la externa, profe, es más como se absorbe como el dióxido de carbono, ¿no? O sea, como proviene de afuera, interno, ya es como se distribuye o se equipara para las células. Pues Bueno, más o va menos. por ahí, sí, señor. Va por ahí, sí, se acerca, sí, señor. ¿Quién más? Profe, digamos la externa, pues lo que dice compañero es cuando uno inhala y ya la externa es como más a nivel celular. Sí, también va por ahí, sí, señor. Efectivamente, entonces, entrando en materia, entrando en materia, vamos a hablar esta semana de cómo nuestro cuerpo humano tanto recibe el oxígeno, el mecanismo de cómo lo recibe en un primer momento y un segundo momento en cómo lo intercambia en nuestros diferentes segmentos corporales. Pero pues eso tiene unos detalles particulares que vamos justamente a abordar. Antes de eso, vamos a empezar a hacer un repaso conceptual respecto a nuestro sistema respiratorio, en la cual pues primero vamos a enfocarnos en detectar y volver a identificar su función. Obviamente este órgano, este sistema, perdón, que está compuesto por varios órganos, es el que nos va a permitir recibir el oxígeno del exterior, ¿no? El sistema respiratorio es el que nos va a proveer ese oxígeno para que justamente logremos llevar adelante todos nuestros procesos metabólicos. También nos va a colaborar en hacer ese recambio, ¿sí? Cuando me refiero a un recambio, me refiero justamente a sacar ese dióxido de carbono hacia el exterior y lograr cambiarlo por el oxígeno que necesitamos. Y otra función también es importante es que por medio de esa respiración, por medio de ese consumo de oxígeno, es la que vamos a tener regularizado ese equilibrio ácido básico de nuestro organismo. Recuerden que la semana pasada que estuvimos hablando del lactato, en las sesiones estuvimos hablando que en esa alta intensidad del ejercicio, en donde se hacía esa glucólisis láctica, se generaba ese lactato, más hablábamos que ese lactato no es el que nos generaba o él es el malo, el sustrato que nos, el malo del proceso, sino que nos hablábamos de ese otro componente que también ah, desequilibraba esa acidez de nuestro organismo, ¿recuerdan? El hidrógeno, ¿se acuerdan? El hidrógeno.
¿Sí lo recuerdan? Entonces, el consumo de oxígeno, estos intercambios gaseosos nos van a permitir también tener ese equilibrio en esa quema, en esa regularización de esos hidrógenos que quedan circundantes en nuestro organismo. Entonces hablábamos como, por ejemplo, Nairo Quintana, después de esas etapas de larga duración, ¿no? Los que estuvieron en la sesión pasada, espero que los que no hayan estado, por favor, vean las videoclases, que son muy interesantes, quedó muy interesante esas videoclases. Miramos cómo Nairo Quintana, después de esas etapas de larga duración, ¿qué lo pueden hacer? Seguir pedaleando, profe. De que Ok, pueda como ciclar. efecto, sí, señor, sí, sí, Sebastián, acertado. Después de esas largas etapas, a estos deportistas los siguen poniendo en el rodillo, técnicamente se llama el rodillo, es una bicicleta estática, pero pues justamente está pedaleando sobre un rodillo para simular pues más el esfuerzo físico y lograr controlarlo. Y los siguen, le solicitan al deportista que siga pedaleando, pero ya a una intensidad mucho menor, ya una intensidad aproximadamente entre un 10% y un 50% de su VO2 máximo, ¿sí? ¿Con qué fin eso? Pues hacíamos la charla, hacíamos el debate, que lo hacían con el fin de que el cuerpo llegue a un estado estable de VO2 y que empiece a hacer una producción energética por medio de esa oxidación, de esa vía oxidativa, y que esa vía oxidativa va a permitir que estos hidrógenos, que son los que muchas veces causan y alteran ese equilibrio de acidez en nuestras células, pues se regularice. Haciendo con esto que pues se disminuya los efectos agresivos del esfuerzo a altas intensidades, ¿vale? Entonces, mire cómo un tema se acopla con el otro, ¿no? Aquí estamos viendo respiración externa e interna y no solamente porque estemos viendo respiración externa e interna y estemos hablando del ácido láctico, sean los únicos que se compaginan, no. Todo este recorrido que hemos hecho por la fisiología del ejercicio va a permitir que entendamos cada vez más en conjunto todos los fenómenos que ocurren en el momento de un esfuerzo físico, ¿vale? Entonces, para ir concluyendo esta introducción, vemos que órgano vital, ¿sí? Un sistema vital, el respiratorio, ¿no? Suministrar nuestro oxígeno, que va a monitorar para nuestro metabolismo, permite eliminar ese dióxido que va a estar como residuo de esa reacción de limpieza y mantener esas concentraciones de iones de hidrógeno, ¿no? Ventilación pulmonar. ¿Qué se recuerdan por ventilación pulmonar? Ventilación pulmonar. Como al texto entonces lo ponemos allí, ventilación pulmonar. Es esa acción mecánica en el cual el aire ambiental, es decir, el aire que tenemos en nuestro entorno, se mueve dentro de los pulmones y se intercambia con el aire que está dentro de nuestros pulmones. Repito, la ventilación pulmonar es esa acción donde cambiamos ese aire que se encuentra dentro de los pulmones por aire que se encuentra a nivel externo, ¿vale? Esa es nuestra acción, nuestra mecánica, la ventilación pulmonar.
intercambiar ese aire. No estamos hablando todavía de intercambiar gases, no. No, todavía no vamos allá. Estamos hasta ahora en ventilación pulmonar, que es cambiar el aire. Tenemos un aire que está haciendo un proceso químico interno y hay un aire que está en el exterior esperando a ser inhalado, ¿no? Ese es lo que se le denomina ventilación pulmonar. ¿Vale? ¿Vamos hasta ahí? Ok, Sí, profe. listo. Me van confirmando ahí para estar con conectividad. Bueno, aquí empezamos ya entonces a tener unos datos específicos. Aquí vemos pues en la imagen un atleta, un deportista, una persona activamente física haciendo un ejercicio físico, ¿cierto? Y en esa ventilación pulmonar, es decir, en ese intercambio, no gaseoso, no, sino intercambio de aire del ambiente al que se encuentra interno, pues va a tener que pasar por un recorrido. Nuestro aire externo no va a llegar directo a los pulmones, que es lo que de pronto, de forma inmediata, es lo que pensamos, o lo que nos llega de pronto conceptualmente a nuestra cabeza, sino que tiene que pasar por un recorrido, por un viaducto, ¿cierto? Un viaducto que inicia con la nariz u boca, específicamente la nariz de entrada, y que llegue a los pulmones, como lo tengo señalado aquí en esta flecha, ¿cierto? Nuestro aire no llega directamente a los pulmones, no. Tiene que pasar primero por la nariz, ¿no? Y ahí sí sigue por ese ducto respiratorio para que llegue a los pulmones. Esa distancia es de unos 30 centímetros aproximadamente, ¿no? Obviamente de la persona, el biotipo, de la talla que tengamos del sujeto, pero hay un aproximadamente de 30 centímetros. Entonces, una primera impresión allí es que pues nuestro aire ambiental que vamos a inhalar va a tener que pasar por un primer conducto para que justamente llegue a los pulmones y ya les voy a explicar por qué se hace atenuación en este punto. Es por esa razón que aquí tengo en esta imagen otro repaso conceptual de cómo se compone nuestro sistema respiratorio. ¿Sí lo recuerdan? A ver, de pronto si ven la imagen, hacen otra vez memoria, los que de pronto ya han tenido la oportunidad de tener estos conceptos, ¿no? Tenemos aquí la faringe, tenemos aquí la laringe, tenemos aquí la tráquea un poco más abajo. Esa tráquea se nos va a dividir en bronquios, ¿cierto? Dos ramificaciones en bronquios. Esos bronquios van a entrar a los pulmones. Tenemos dos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿cierto? En la parte baja de los pulmones vamos a encontrar el diafragma, que es esa base. Es esa base que vamos a tener bajo los pulmones y que la que nos va a permitir también hacer la mecánica ventilatoria. ¿Sí lo recuerdan? Vamos a encontrar los bronquiolos, que son las terminaciones de los bronquios, son esas ramificaciones. Los bronquiolos son esas ramificaciones. De esos bronquiolos vamos a tener estas unidades especializadas que se llaman los alvéolos. Alvéolos. ¿Sí? En esos alvéolos es donde va a ocurrir una escena
especial, particular y primordial, que es lo que deberíamos hablar de la aquí ya en estos alvéolos va a ser el escenario donde va a ocurrir la respiración externa. Repito, los alvéolos es el escenario donde va a ocurrir la respiración externa y esos alvéolos son ricos, son irrigados de manera profunda, de manera especializada por los capilares. ¿Sí? Esos bronquiolos van a estar irrigados por arterias y venas y esas se van a disipar en capilares. Van a estar rodeados, son unos sacos que están rodeando esos capilares. Es decir, aquí en este momento, perdón, aquí en este escenario, es donde se va a ocurrir esa respiración interna, ¿no? Vamos hasta ahí, equipo. ¿Qué recuerdan de este sistema respiratorio aquí en este punto a nivel anatómico? Por ejemplo, yo me acuerdo que a medida que no va aumentando la cantidad de oxígeno, la caja torácica va aumentando su tamaño, ¿no? Ok, sí, eso es una adaptación, podemos estarlo acá recapitulando como una adaptación al ejercicio físico, perfecto, sí, nada, pues de por sí no es que aumente, sino que su mecánica ventilatoria va a ser mucho más profunda, la mecánica ventilatoria va a ser mucho más importante, más que sea grande, ¿no? Sino va a ser va a requerir más espacio su mecánica ventilatoria. Venga, ¿alguien va a entrar? A ver, ¿quién tenemos por acá? Ah, sí. Ok, ya le estamos dando el ingreso a los estudiantes. Entonces, repito, aquí en la imagen tenemos ese repaso conceptual de nuestras vías respiratorias, empezando por faringe, laringe, tráquea, bronquios. Esos bronquios entran tanto al pulmón derecho como al pulmón izquierdo. Esos bronquios se nos diversifican, se nos ramifican, perdón, en bronquiolos. Esos bronquiolos van a estar con unas terminaciones especializadas en las cuales se les denomina alvéolos. Alvéolos, esos alvéolos van a estar irrigados por capilares tanto arteriales como arteriales como venosos, y allí es el escenario donde ocurre la respiración externa. Ese va a ser un primer escenario bastante importante, la respiración externa. ¿Vale? No olvidando el diafragma. No olvidando el diafragma. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? Bueno, bien. Entonces, es importante hablar entonces de los pulmones como consecuencia de nuestro sistema respiratorio, ¿no? Nuestros pulmones. Tenemos aquí unos datos bastante importantes que más allá de tener el concepto, el tener estos datos nos va a permitir también tener una conciencia de nuestros órganos. Cuando me refiero a conciencia es saberlos manejar, interpretar y asimismo cuidar, tanto para nosotros como para nuestros entrenandos, para nuestros deportistas, ¿no? Sí, porque pues es común, ya lo hemos debatido, ¿no? En sesiones anteriores, los chicos, los juveniles, hasta en los deportistas profesionales, hasta a veces se encuentra ese tipo de malos hábitos para con sus pulmones. Y cuando me refiero a malos hábitos, me refiero pues al tema del cigarrillito, el temita de ese consumo de nicotina y demás que pues obviamente nos va a afectar, ¿vale? Entonces, ¿qué son los pulmones? Entonces los pulmones tienen unas características especializadas y justamente son
Eh, es ese órgano especializado de, de mantener refugiados los alvéolos, ramificaciones bronquiales y alveolares, con el fin de que haya una irrigación sanguínea y haya una superficie mayor de intercambio gaseoso. Es la superficie entre la sangre y el ambiente externo, ¿sí? Si extendiéramos los pulmones, si se extendieran los pulmones, estaría cubriendo un espacio de 60 a 80 metros cuadrados, lo que nos equivaldría a ese campo de bádminton que tenemos ahí en la imagen. Interesante, ¿no? Repito, si cogemos nuestros pulmones y los empezamos a extender por una superficie, nos va a ocupar ese campo de bádminton totalmente. Es decir, de 60 a 80 metros cuadrados. Es decir, casi lo de un apartamento grande, ¿no? Hoy en día. Interesante, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es el órgano que se especializa en mantener, en permitir que fluya ese intercambio gaseoso. Y entre pues mayor expansión, mayor sano tengamos nuestros pulmones, pues va a haber mayor superficie de intercambio. Su volumen pulmonar varía entre los 4 a 6 litros. 4 a 6 litros de aire, que es lo que, haciéndolo relativamente proporcional, la cantidad de aire que pues posee un balón de baloncesto, ¿no? Una cosa es la superficie y otra cosa es la cantidad de aire que puede mantener, ¿no? De 4 a 6 litros de aire. Y nuestros pulmones están en un peso aproximado de 1 kilo. 1 kilo, están pesando 1 kilo nuestros pulmones, ¿no? 1 kilito. Ojo a este dato. En el ejercicio máximo está fluyendo medio litro de sangre por segundo. ¿Cómo la ven? En un ejercicio máximo de alta intensidad que sometamos a nuestro deportista, está pasando medio litro de sangre por segundo. Bravo. Un órgano potente, ¿no? Por segundo, pasando medio litro. Cada 2 segundos está pasando 1 litro de sangre. Entonces la cantidad, la forma en cómo trabaja, ¿no? Tenemos los alvéolos, 300 millones nomás tenemos, unos más, otros menos, de acuerdo, pues obviamente los hábitos que tengamos. Tenemos ahí en las imágenes a nivel microscópico, tanto en 3D como microscópico, lo que son los alvéolos, son esos cavidades, son esos espacios. Aquí tenemos la cavidad alveolar, esta zona en blanco. La pared alveolar, mira, interesante cómo vemos aquí la pared alveolar, aquí estas que están en rojo. Capilar sanguíneo con eritrocitos, mire. Entonces aquí vemos la zona blanca es la cavidad alveolar y esta zona roja es justamente esa membrana que divide y ahí hay una irrigación sanguínea en donde justamente están esperando hacer ese intercambio de estos eritrocitos, estos glóbulos rojos, mire. Allí en este momento es que están ahí esperando en esa membrana respiratoria, allí, para que justamente se dé ese intercambio gaseoso.
Y aquí abajo pues los tenemos en 3D. Bueno. Sacos membranosos, elásticos y de paredes delgadas, claro. Recibe el mayor suministro de sangre del cuerpo, nada más ni nada menos que recibe el mayor suministro de sangre del cuerpo. Los capilares forman una malla en el exterior de cada alveolo. Entonces, claro, esos capilares, como lo tengo aquí en la malla interior, miren acá, aquí ya se ve pues más al dibujo, pero es para darnos una idea cómo se arma una malla, ¿no? Alrededor de estos alvéolos, mira, tanto arterial como venosa. Ahí está recubierto, ¿no? Para que justamente se dé esto, se dé este intercambio ahí de los eritrocitos en su oxígeno. Caramba, yo leo esto, yo digo, por Dios santo, agradezco a Dios por tener esos pulmones sanos y cada vez que veo personas fumando, pues le envío la mejor de las energías para que pues tome conciencia porque se están dañando un órgano bastante primordial. ¿Listo? Esta membrana de estos alvéolos tienen, y aquí ya empezamos a detectar, vamos a ir de más a menos, ¿no? De lo ultra a lo micro. Mire, estas membranas empiezan a tener ya una característica importante, esa membrana respiratoria, esa membrana, esos alvéolos, y se le denomina hematotisular, es decir, una barrera hematotisular. Pero, ¿qué significa eso? Que va a permitir una difusión de gases. Esa membrana está especializada, esta membrana aquí está en blanco, pero pues aquí podemos hacerle aquí como un color, coloquémosle rojito. No, pero rojo se me confunde. Coloquémosle en este verde. Aquí, esto que de pronto no podemos ver al microscopio, pero que sí vemos la franja, mire, es la división entre el alvéolo y ese capilar. Esa membrana que yo estoy aquí haciendo hipotéticamente verde, está especializada, es celularmente especializada, se le denomina hematotisular porque se especializa en permitir una difusión de gases. Y ya estamos empezando entonces a ahondar en el tema de esta respiración externa. Vamos a empezar con esta respiración externa, que es donde se ve ahí en los alvéolos. Difusión de gases. ¿Cuáles gases? Pues los gases alveolares, los que se encuentran aquí, y los gases que trae la sangre, que en este caso están en el capilar. Coloquémoslo en azul. Acá. ¿Sí? Esa membrana está especializada para justamente permitir eso, ese intercambio de gases alveolares y sanguíneos. ¿De cuáles gases estamos hablando? ¿Cuáles creen? Sí, efectivamente, del oxígeno y del dióxido de carbono. Esos son los dos gases que son protagónicos, obviamente, en nuestro cuerpo y que son los que van a estar aquí justamente intercambiando. Estos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. Ojo a este dato, en reposo, aquí en reposo, en donde estamos tratando en este momento de estar atentos a la clase, en un minutico que está aquí sucediendo y transcurriendo, nos está entrando 250 mililitros de oxígeno y está saliendo 200 mililitros de dióxido de carbono. En un minutico, sencillo, 250 de oxígeno y sale 200 de dióxido.
Pero si empezamos a hacer el entrenamiento, a un entrenamiento intenso, eso se nos multiplica por 20 veces, por 20 veces, por 20 veces, ¿vale? Vamos hasta ahí, equipo. ¿Alguna duda, apreciación, aporte? No, profe, bien. Lo importante que es uno cuidarse, los pulmones y más con toda esta cosa que está pasando, profe, puede traer consecuencias muy graves a corto o a largo plazo. Jackson toca un tema muy importante. Ya está científicamente comprobado. Si bien es cierto, nosotros lo hemos sabido, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros como profesionales en cultura física y deporte sabemos sobre la importancia de mantener este órgano sano, pero debido a este tema del COVID-19, que es un virus que justamente afecta el sistema respiratorio, que afecta en las vías respiratorias, pues obviamente se ha ahondado más, o más que se ha ahondado, se ha sacado a relucir aquellos estudios que indican que la práctica de ejercicio físico va a colaborar en hacer frente de batalla a este tipo de virus. Claro, eso sale como consecuencia de qué? De pues tener fortalecidos nuestros pulmones, nuestros alveolos, que esos capilares arteriales y venosos pues estén haciendo un buen intercambio de estos oxígeno y dióxido de carbono y estos gases, y que de alguna manera pues no se la dejemos tan fácil al virus, ¿no? Se me escapó de pronto este artículo de no traérselos aquí a relucir, pero sí, hay mucho estudio que vuelvo y repito, ya se ha entendido, pero ahorita ha ahondado más y ha tomado mucho más importancia. El ejercicio físico como primer fuente de batalla a a este virus. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ya lo había dicho. La Organización Mundial de la Salud ya ha venido diciendo que el ejercicio físico está ya catalogado como medicina, ¿no? ¿Sí lo sabían? Ya está catalogado como medicamento, como medicina. Entonces, vital. Es que, profe, como cuál es el deporte, es como, así como el cuento, como una medicina alternativa, la cual pues nosotros podemos ayudar a evitar o curar muchas enfermedades. Ahí Claro, está la disminución de los triglicéridos. sí, claro, en todo sentido, osteomuscularmente, cardiovascularmente, los beneficios que trae son innumerables. Obviamente, pues acompañado de los buenos hábitos, ¿no? La pirámide del rendimiento físico pues nos apunta a tres vértices en la cual en una vértice está el entrenamiento, en otra vértice está los hábitos y el descanso. Los hábitos. Esos hábitos son los que desafortunadamente son los que juegan la mala pasada, la mala alimentación, el fumar, el beber. Bueno, las leyes de la salud que hablaba Galeno, ¿no? En Grecia. Ok. Los chinos, mucho más antes de Galeno, mucho más antes de los griegos. Los chinos ya hablaban sobre cómo llegar a edades adultas, ya que allá ellos tienen
otro sistema de pensar, otro orden social, otro orden mental, otro orden energético, que es muy válido y científicamente comprobado, y ellos allá respetan mucho la edad, respetan mucho la edad avanzada, porque en la filosofía religiosa de ellos habla que para ellos la muerte no es malo, para ellos la muerte es pasar a otro estado, y, y obviamente las personas avanzadas de edad, al acercarse un poco más a la muerte, son personas muy importantes. Mejor dicho, la edad avanzada para ellos es una edad muy importante, muy diferente acá, que entonces ya el que es más de 40 ya, mejor dicho, ya no sirve para nada, o el de 50. No, allá es totalmente al contrario. Allá la persona entre más avanzada de edad es mucho más importante. Es decir, para que lo entiendan, allá las personas en edad avanzada, o lo que llamamos nosotros la tercera edad, para ellos es como la adolescencia. Es decir, ellos es lo máximo estar en esas edad avanzadas. Y por eso mismo, para ellos llegar a esa edad avanzada de una forma óptima, el ejercicio físico lo empiezan a realizar desde temprana edad. Miren esto cómo se relaciona una cosa con la otra. El ejercicio físico para ellos es vital parte de la vida, para justamente poder llegar a esa edad avanzada en buena forma. Es por eso que usted ve a personas de la tercera edad chinas abriendo en espagat 180 grados, abriendo en split 180 grados, haciendo ejercicio físico bastante intenso, que una persona de esa edad aquí en el occidente no veríamos. Interesante, hay un documental en eso. Profe, ahí es como por el estilo de vida, ¿no? Porque digamos, algo parecido pasa con la gente que vive en el campo. La gente que vive en el campo pues tiende a vivir un poco más que la gente que vive en la ciudad, debido a que la gente del campo pues tiene muchas más cosas por hacer, están pendientes de sus vacas, de sus gallinas y no se quedan como tan quietos motrizmente. Entonces eso ya no tiende como a perderse las costumbres que ya traen. Sí, ese es otro factor que nos aporta Jackson. Una cosa es lo rural y otra cosa es lo urbano. Bueno, ese es ya alejándonos de lo filosófico. Sí, obviamente eso también va a afectar la calidad del aire que respiramos, la calidad de los alimentos que se consumen. Esto también es vital. Las horas de sueño, los hábitos rurales son diferentes a los hábitos urbanos, y eso beneficia al cuerpo. Por eso es que también muchas veces ve uno personas de zona rural mucho más sanas o más longevas, digámoslo así, una mejor calidad de vida tendrán que de pronto los que son más urbanos, ¿no? Bueno, continuando aquí, alineándonos al tema, ventilación pulmonar, ¿no? Durante el reposo y ejercicio físico es mantener una concentración relativamente constante y favorable de oxígeno y dióxido de carbono en las cámaras alveolares. Mire, la ventilación pulmonar, una buena ventilación pulmonar nos va a colaborar en una respiración externa, es decir, un buen intercambio. Podemos pues asemejar un poco con la respiración, pero la ventilación pulmonar, que es la acción de tomar nuestro oxígeno del aire y soltar lo que tenemos en nuestros alveolos, es lo que va a permitir que haya una concentración favorable tanto de oxígeno y dióxido de carbono en las cámaras alveolares. Aquí ya empezamos a ver, primero estamos empezando a ver lo que es gases, intercambio de gases, y empezamos a ver tema de concentraciones, porque tiene que haber unas concentraciones específicas para que se dé en mejor medida ese intercambio gaseoso. No sin antes, vamos a hablar de la mecánica de la ventilación. Entonces recordemos el tema de la inspiración, ¿no? Inspirar, ingresa el aire, inspiración, entra el aire.
lo que hablamos de la inhalación. Cuando hacemos una inspiración, es decir, una inhalación, es decir, cuando entra el aire a los pulmones, estos se expanden. Esta expansión va a ser patrocinada por el diafragma, es decir, el diafragma es la que va a, al contraerse ese diafragma, va a permitir que esos pulmones absorban el aire. Es un descenso del diafragma, ¿no? Cuando hay un descenso del diafragma, hay un aumento del volumen pulmonar y es donde ingresa el aire. ¿Válido? Listo. Y pues también tendríamos que hablar de la expiración. Que es la misma exhalación. Ya es cuando el aire sale. Ya obviamente disminuye el volumen de los pulmones y es cuando nuestro diafragma pues ya se relaja. Ya no está esa contracción. Términos que pues debemos recordarlos, repasarlos, si ya lo sabían, si no lo sabían, pues para que los tengan ahí y estarlos siempre repitiendo hacia nuestros deportistas, ir mejorando cada vez nuestros términos técnico-académicos. Bueno, esa es la mecánica de la ventilación. ¿Se la recordaban? Sí, profe. Ok. Datos importantes a ir complementando. Ustedes cuando se encuentran cansados, o mejor dicho, les cambio la pregunta, ¿se les hace conocido esta posición que encuentran allí en esta imagen? Sí, profe. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando ven esa posición, ese sujeto así, en esa posición? ¿Como fatiga? Fatiga, perfecto, un cansancio, ¿no? Sí, señor. Como un cansancio, ¿no? Resulta que este es un acto reflejo de nuestro sistema nervioso simpático, parasimpático, cuando justamente estamos percibiendo bastante cansancio, bastante fatiga. Es una posición que el cuerpo va a optar cuando justamente encontramos ya un cansancio bastante grande. Es un acto reflejo. ¿Por qué? Porque el cuerpo al tomar esa posición nos va a facilitar dos situaciones. Nos va a facilitar el flujo de sangre hacia el corazón. Entonces el corazón va a bajar. Miren, un estado normal sería acá. Bajaría el corazón aquí a este nivel. ¿Qué va a permitir eso? Que haya un mejor flujo de sangre. Y una segunda situación que va a permitir hace mínimo los efectos antagonistas de la gravedad sobre los movimientos inspiratorios. Entonces la gravedad va a no hacer tanta mella en los músculos inspiratorios de nuestros pulmones. Entonces, posiciones que, vuelvo y repito, nuestro cuerpo va a optar para justamente tomar aire y permitir un mejor flujo de oxígeno. Deportista que de pronto veamos un poco agotado de esa manera y que veamos con sus manos sobre las rodillas y inclinado tomando aire, bueno, dejémoslo un momento, porque eso es indicación de que pues ya necesita regular su intercambio gaseoso en pro de mantener los niveles de oxígeno. Debe haber una fatiga pues ahí considerable, entonces es bueno también dejar un momento que tome reposo para que pueda continuar el ejercicio, ¿no? Vamos a hablar aquí de una fórmula bastante práctica, sencilla, para determinar la ventilación pulmonar.
para que la tengan ahí entre sus haberes. Esta ventilación pulmonar nos va a indicar cuántos litros de oxígeno por minuto están pasando por nuestros pulmones, ¿no? Es muy sencilla, es una fórmula muy sencilla, en donde simplemente tenemos que tener dos datos. Dos datos. Un dato, la frecuencia respiratoria, y el segundo dato, el volumen corriente. La frecuencia respiratoria, ¿cómo la tomamos? Pues contando las respiraciones en un minuto. No las pulsaciones, ojo, no las pulsaciones, sino la respiración. Es decir, la inhalación y exhalación. Eso es 1. Entonces, la inhalar y exhalar, eso es 1. La vamos a contar durante un minuto. Eso nos va a dar la frecuencia respiratoria. Aquí el ejemplo me dio 12. Bueno, yo hice mi ejercicio, me dio 10. Pero pues aquí en la gráfica lo tengo en 12. Eso también depende del estado físico. Eso también nos puede dar una indicación del estado físico o un dato, ¿no? Aplicando método científico, entre más datos usted pueda tener de su entrenando, pues va a ser mucho mejor su proceso, ¿no? Se puede ser un dato más que usted puede obtener. Bueno, ¿cuántos tengo de volumen pulmonar de mi entrenando al inicio del proceso? Entonces le toma por un minuto las respiraciones, inhalación y exhalación. Y eso lo va a multiplicar con el volumen corriente de aire expiración, que ese sí es un dato estándar. Esa es una variable independiente. 0,5. 0,5 litros de aire por respiración. Entonces la fórmula es: la ventilación minuto es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Repito, la ventilación minuto, es decir, la ventilación pulmonar en un minuto, es igual a la frecuencia respiratoria por volumen corriente. Entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar. En este caso sería volumen minuto es igual a 12, que es lo que nos dio en el ejemplo, ¿cierto? Por el volumen corriente, que es 0,5. Al multiplicarlo, pues en este ejemplo le dio 6 litros por minuto. 6 litros por minuto. Entonces es como un dato base. Un dato base de esa ventilación. De esa ventilación. La puede tomar a los 2 meses, 3 meses. A la periodización que usted le vea más acertada, y va a tener un valor de cómo fluctúa de acuerdo al entrenamiento que pues usted le vaya sometiendo, ¿no? Es un dato de control importante, ¿vale? Vemos ahí, ¿escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno. Siguientes conceptos importantes. ¿Recuerdan el asma inducida por el ejercicio? ¿Qué recuerdan por el asma inducida por el ejercicio? El asma inducida por el ejercicio. ¿Qué recuerdan del asma inducida por el ejercicio? Bueno, les voy a cambiar la pregunta. ¿No les ha sucedido, los que ya han tenido contacto con deportistas, con grupos de entrenamiento o sujetos,
en donde, en donde, en donde usted en el momento de aplicar en su sesión de entrenamiento, o en el momento de aplicar su diagnóstico, porque eso también tiene que ser parte de un diagnóstico, el momento que usted vaya a hacer sus primeras baterías de pruebas de entrada para establecer qué nivel óptimo del estado físico tiene el sujeto. Obviamente, si de pronto ni el mismo sujeto lo sabe, porque hay personas que ni siquiera lo saben, ¿no? De pronto usted hizo su PAR-Q, usted hizo su anamnesis y de pronto usted le preguntó si sufría de asma o si sufría de alguna afección respiratoria y de pronto en el resultado no le dio nada, el sujeto de pronto no le informó que pues sufre de asma y en el momento en que usted empezó a hacer una prueba de V2, un trote continuo, en el momento que inició la prueba, a la vuelta de 1 o 2 minutos, usted ya la ve ahogada, asfixiada, casi que morada. ¿No les ha sucedido? Que se les va el aire. Sí, profe, de hecho, el asma es como ese estrechamiento de las vías pulmonares, ¿no? Debido al exceso de ejercicio o al ejercicio intenso. ¿Sí? Efectivamente, sí, Sebastián, efectivamente, esta asma inducida por el ejercicio es un fenómeno que le sucede a algunas personas, no a todos, a algunas personas, por eso es que es tan importante esas baterías de pruebas de diagnóstico de entrada, en donde, en donde sale a relucir ciertas particularidades del sistema respiratorio del sujeto. Entonces, de pronto, hasta ni el mismo sujeto pensaba que era alérgico o que tenía susceptibilidad a ciertas cosas como a qué, como al cambio de temperatura, ¿cierto? Hay sujetos, hay personas que los cambios de temperatura les afectan bastante, ¿sí? Si de pronto yo estoy en mi cuarto, en mi apartamento, y salgo, y nosotros que estamos en clima frío, Bogotá, a una temperatura, a una altitud elevada, salgo a la calle y que el aire es frío, seco, entonces eso ya empieza a hacer una irritación, una alergia en nuestras vías respiratorias, en la que el mecanismo de defensa de nuestros bronquios va a ser una vasoconstricción, es decir, van a hacer un estrechamiento de las vías respiratorias. Esas son reacciones que el cuerpo tiene. ¿Sí les ha sucedido o lo han evidenciado en personas? Los cambios de temperatura susceptibles. Eso es importante tener cuidado con eso, que no de pronto por desconocerlo sometamos el deportista, el estudiante al esfuerzo y termine ahogado y usted sin saberlo. Es importante empezar a conocer que esos cambios de temperatura, cómo le afectan al deportista, o más allá, si le empieza a tener asma. Son afectaciones. Entonces, aquí tengo unas recomendaciones para que ustedes, por favor, las apliquen, las recuerden. Una, elegir el tipo y duración adecuados del ejercicio. Entonces, en estas personas que usted le detectó que tiene una asma inducida por el ejercicio y que apenas usted va a hacer el ejercicio, cuando ya hay un esfuerzo físico considerable, y ya empieza a ahogarse, ojo con la duración, ojo con el esfuerzo, ojo con la intensidad. Entonces empiece a regularlo, empiece a permitirle hacer una adaptación frente a esas vías respiratorias. 2. Utilice un calentamiento adecuado antes del ejercicio. Éntrelo en calor de una manera diferente, antes de someterlo a un ambiente externo o a un trote continuo con un aire frío y seco. Antes de eso, sométalo a una calistenia previa en un lugar que de pronto no haya tanto aire tan seco y tan frío. ¿Para qué? ¿Qué? Para que la temperatura corporal colabore desde el mismo momento en que el aire entra a nuestras fosas nasales y ya empieza a haber una saturación diferente del oxígeno, que eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Vale? Entonces una calistenia previa, que la temperatura del cuerpo esté un poco más elevada y eso le va a permitir afrontar mejor ese cambio de temperatura, ¿vale?
a esas personas con asma inducida al ejercicio, reducir lo más posible la pérdida de calor y agua respiratoria. Es decir, en esas personas tratar de cubrirles de pronto un poco aquí lo que son las vías respiratorias, no taparles la nariz, no, pero sí de pronto eh, unas bufandas en el cuello, de pronto un poco buen abrigado, dos camiseticas, tres camiseticas con una buena chaqueta, así se vaya en pantaloneta, que las tres extremidades inferiores pues estén refrescando y estén de pronto regulando la temperatura, pero lo que es a nivel superior, de pronto bien abrigados, para que ese aire, para que ese calor, perdón, haya una menor pérdida de calor, es decir, para que ese aire pues no se nos caliente un poco más rápido, ¿listo? Ya las personas que son bastante agudos, esos casos de asma inducida por el ejercicio, una cosa es el asma como afección alérgica de pronto que ya padece el sujeto, pero otra cosa es el asma inducida por el ejercicio. Hay personas que son asmáticas sin hacer ejercicio, ojo con eso. Por eso es que hago énfasis en hacer un diagnóstico previo en los sujetos, porque las personas no necesariamente son asmáticas haciendo el ejercicio, de pronto hay otras que son asmáticas estando quietos, les da esa afección respiratoria, esa alergia, y ya les da su asma, les empieza a dar tos, pérdida de aire, ¿sí? Un silbido fino en el pecho y sin hacer ejercicio. Esas son personas asmáticas. Pero otra cosa es que son personas que no sean asmáticas, pero cuando van a hacer el ejercicio, ¡pum! Les sucedió esa escena de asma durante el ejercicio. A eso es que se le llama asma inducida por ejercicio. Hay que tener este protocolo para que no se les salga las manos, ¿vale? Vamos ahí, equipo, preguntas, dudas, aportes. Bien, hasta ahí. ¿Me escuchan? Conectividad, ¿cómo vamos? Conectividad, ¿cómo vamos? Yo entré tarde, pero pues ahí cogí el tema y ya sí lo he entendido, profe. Ah, listo, listo, listo. Ah, listo. Los que entraron ahorita, por favor, me acuerdan para tomar la asistencia. ¿Asistencia? Listo, profe. Bueno, trastornos de los patrones respiratorios. ¿Quién se acuerda de los trastornos de los patrones respiratorios? Trastornos de los patrones respiratorios. Disnea. ¿Se acuerdan cuál es la disnea? ¿Se acuerdan qué es la hiperventilación? La disnea es como la falta de aire, ¿no, profe? La falta de oxígeno. La hiperventilación es cuando ya como que jadea. Ujú. Hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Sí, señor. Perfecto. Maniobra de Valsalva, ¿quién se acuerda? Maniobra de Valsalva. Bien conocido en la halterofilia. Entonces vamos por partes. Disnea. Disnea. Esa sí no la conozco, profe. ¿Cuál, señor? ¿Cuál, señor? Maniobra de Mansalva, profe. Ok, Ok, listo. Entonces ya listo. Entonces ya vamos por vamos a una por una. Disnea. Disnea. Acortamiento de la Acortamiento de la respiración, respiración, dificultad dificultad subjetiva para subjetiva respirar. para Es decir, de respirar. esas Es decir, de personas que esas de pronto personas que sienten de que se pronto ahogan. sienten que se ahogan. Coloco Coloco aquí coloco aquí subjetiva porque muchas veces tiende a ser ya reflejo, reflejo de interpretación psicológica del sujeto. Hay personas que no tienen de pronto, no se les está tapando las vías respiratorias, no hay un asma, no hay una alergia
vías respiratorias y como que se les dificulta respirar, ¿no? Son esas personas que tienden a ahogarse y de pronto pues ya son como, por eso resalto aquí, subjetivas, ¿no? Que de pronto no están acostumbradas al esfuerzo físico y sienten una medio esfuerzo y sienten ahogarse y se me va el aire. Digamos que eso es lo que se le llama la disnea, una dificultad subjetiva de respirar. Hay personas que sufren de eso. O sea, profe, en esa, digamos, puede intervenir el sistema nervioso central. Pa- Porque cuando hablamos de subjetiva, profe. sí, sí, hay un efecto somático de lo que el deportista o el sujeto está sintiendo en ese momento. Efectivamente, claro. Sí, dime. Ok, eso es como, digamos, sí es cuando, digamos, lo vemos más en los estudiantes, digamos, de escolares, ¿sí? Sí, Digamos que el niño digo, no, no puedo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. exacto, Sí, es como más una incapacidad mental, ¿sí me entiendes? eh, sí, señor. No puedo. A mí me pasó cuando hice las prácticas. A los pelados flojos sacan cualquier excusa y no puedo, y no puedo, y no puedo. Entonces hay uno que, pues nada, mandarle a hacer, digamos, recuperaciones más completas o tratarles de como disminuir el trabajo, bueno, etcétera. Muchas gracias, Alex, por tu aporte. Efectivamente, eso sucede, eso sucede. Oiga, profe, pero ¿cómo así que subjetiva respirar? No entiendo. Sí, claro. Ale lo está comentando, de pronto que ya ha tenido contacto con zona escolar. Hay chicos, chicas que de pronto no están acostumbrados a este tipo de esfuerzos físicos y sienten ahogarse. Literalmente no tienen una alergia, no sufren de asma, la intensidad del esfuerzo no ha sido alta. Simplemente, profe, no puedo, y no, y es que no respiran. Y vas a mirar y no respiran. Entonces, es una disnea. Disnea son dificultad subjetiva para respirar. Eh, ¿Qué es lo que nos ocasiona eso? Bajos niveles de forma física. Mire, aquí está abajo. Y es lo que nos ratifica lo dicho. Una consecuencia es, una causa, perdón, bajos niveles de forma física. Literalmente es eso. Bajos niveles de forma física. O sea, no, personas que no están acostumbradas a hacer un trote, un esfuerzo físico, un ejercicio, y no, ya se nos ahogan. Entonces, a esas personas, ojo, profesionales en cultura física y deporte, con control, con calma, no presionar, de pronto ustedes pueden identificarlo, pero cuando nosotros trabajamos con el cuerpo de otra persona, no podemos irnos de imprudentes, hay que saberlo llevar. De pronto, profesionalmente lo debemos interpretar que es una disnea y pues es una dificultad subjetiva. Entonces, más bien llevarlo con calma, con tranquilidad. ¿Por qué? Porque si usted se va en contra de eso, se va en contra de eso y lo interpreta por el lado de flojera del muchacho y usted más allá todavía lo bombea y lo presiona, puede que hasta este muchacho le puede estar hasta generando un desmayo por una falta, una hipoxia, un posible desmayo. Así no tenga nada, no sufra de nada, así no tenga, hasta se le puede desmayar ahí. Y usted queda plop. Entonces, preferiblemente esos tipos de personas, bajarles el ritmo, que se sienten más bien un poco, que tomen el aire, ¿cierto? Y hacerles la explicación de lo que les está sucediendo. Y eso es al ojo clínico, ¿vale? Listo, profe. Perfecto. Musculatura de la ventilación poco preparada, sí, claro, eso no, chicos o personas, ¿no? Y no solamente en los jóvenes, sino en los adultos también de pronto no son acostumbrados a eso. Hiperventilación. Hiperventilación es el aumento de la ventilación pulmonar por encima de una necesidad. Sí, claro, ya entonces es el opuesto, ¿no? Es el opuesto. Entonces ya cuando empiezan a hiperventilar, a subir esa ventilación, pues, y empiezan lo que dice Jackson, a jadear, ¿no? A jadear. Ya, eso también es otro fenómeno
trastorno de los patrones de la respiración, entonces también tener mucho cuidado con eso, la hiperventilación. El tema de la maniobra de Valsalva. Entonces, esta maniobra de Valsalva es conocida en la halterofilia. ¿Por qué? Porque esta acción va a permitir que de alguna manera los músculos del tórax, los músculos del tronco, colaboren en una mejor producción de fuerza para la elevación de pesos elevados. Estas maniobras de Valsalva por lo general lo hacen personas ya entre nivel intermedio y avanzado de la halterofilia. Esta maniobra de Valsalva no es aconsejable para personas principiantes. ¿En qué se refiere la maniobra de Valsalva? ¿Qué es? La maniobra de Valsalva es una aspiración forzada con la glotis cerrada. Es decir, yo tomo aire, hago fuerza, pero no dejo salir el aire. Repito, tomo aire, hago una expiración forzada, es decir, intento sacar el aire por acción de la tracción mecánica, de la contracción de los músculos, trato de sacar aire, pero no la dejo salir. ¿Cómo no la dejo salir? Presionando las glotis. Es decir, las glotis, recuerden que son esas válvulas en las que no nos deja, son esas válvulas en las que nos permiten ni salir y entrar el aire. Eso no sucede, esas glotis también están presentes en el sistema digestivo. Por ejemplo, cuando nos alimentamos. Profe, Señor. ese mecanismo que usted dice de Valsalva yo lo veo muy semejante, digamos, a lo que a la respiración que hacen los buzos. Bueno, como una posible apnea. Sí, exacto. Que digamos, yo cuando pues tuve la oportunidad, gracias a Dios, de hacer buzo, eso la Te escucho muy respiración. bajito. ¿Ya, profe? Bueno, ahí hago un esfuerzo. Que sí es como la misma acción que hacen los buzos, profe. Sí, sí, efectivamente, Alex, en el bucear, y Alex nos está compartiendo que pues ha tenido la oportunidad de hacerlo, ese tema de la apnea, hay un deporte, ¿no? La apnea es un deporte, apnea de profundidad, ¿no? ¿Sí lo han visto? En donde se especializan en tomar aire, aguantar el aire lo que más se puede y lograr llegar a la profundidad, a lo más profundo que puedan. Hay una vara que mide la distancia hacia abajo y el que logre llegar más abajo, ¿no? Profe, pero ahí no hay peligro de pronto de que los pulmones se estallen o pase Perfecto. algo por la presión. Le diste en el blanco, sí señor. Esa apnea tiene unos riesgos. Es un deporte bastante curioso, delicado, en donde les informo, ¿no? Hay personas que hasta, o sea, las personas que ya se exigen demasiado, llegan a desmayarse subiendo ya la superficie. En plena subida se desmayan. O algunas otras personas, bueno, ya me estoy yendo a lo élite o a lo extremadamente ya competitivo. Ya hay personas que hasta han tenido hipoxias y hasta posibles casi llegan a paros cardíacos. Claro, porque es que la competencia les exige aguantar el aire y es bastante fuerte ese deporte. Los invito a que vean, hay un especial bastante interesante de la apnea. Y de esa situación. Y segundo, lo que semeja la apnea a la maniobra de Valsalva, Alex, es la fuerza con la que se va a ejecutar el movimiento. Me explico. La apnea solamente es mantener el aire, mientras que la maniobra de Valsalva, aparte de mantener el aire, tú vas a tener que hacer es una fuerza, pero la fuerza no la vas a dejar
es decir, en la acción, en la acción de la contractura muscular para hacer la fuerza, la ejecución, como vemos ahí a Arnold, ahí en la imagen, haciendo la sentadilla, él está tomando el aire, pero está haciendo presión en su tórax para sacar el aire y eso va a permitir que haya una mejor compresión de los músculos del tórax para hacer una mejor elevación de la fuerza. ¿Me hago entender? Sí, 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 profe, claro que sí. Sí, eso es como... Ahí se ve mucho en los pesistas. Perfecto. Perfecto. Sí, 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 profe, Sí, claro. señor. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, Entonces, por ejemplo, hay pesistas que de nivel de inicial inicial Y uno que quieren normalmente hacer que ese quieren tipo hacer de ese tipo de esfuerzos, esfuerzos, hacen maniobra hacen de maniobra salva, de salva, no están no muy están muy entrenados, entrenados, son los son típicos los videos que típicos usted ve videos que que usted ve que levanta el esfuerzo levanta el esfuerzo y al y al momentico pues, se momentico desmaya. se desmaya. No, y uno normalmente ve y dice, no, ellos no toman aire. Ellos no respiran en ese levantamiento de arranque y envío. Perfectamente. Perfectamente. Ese es uno de los efectos, sí, señor. Bueno, aquí ya entramos a la, a la, a la zona química, cuando me refiero aquí a la parte química de esta respiración externa e interna, pero entonces para no saturarnos en información, ya esta la dejamos para el día viernes, porque aquí ya empezamos a hablar sobre los porcentajes de concentración de estos gases en el aire ambiental, para asimismo entender cómo se comportan en nuestros órganos, ¿vale? Pero entonces para poder entenderlo y poder llevar el hilo de la situación, tengo que verlo en un solo capítulo, es decir, en una sola línea. Entonces, aquí paramos esta parte conceptual y el día viernes nos vamos con todo este tema de las concentraciones y presión, tanto del oxígeno y del dióxido de carbono, cómo van a funcionar en nuestro sistema respiratorio, ¿vale? Listo, vale, profe. Sí, porque si Sí, lo porque si cortamos, lo cortamos, empiezo ahorita empiezo ahorita y y en 20 en minutos 20 nos toca minutos nos toca cortar y al cortar y al viernes cuando viernes volvemos a cuando volvemos retomar a el hilo, retomar el ¡pum! hilo, ¡pum! No se No nos se nos, pierde. se nos Entonces, pierde. esto tiene Entonces, que esto ir tiene de que largo. ir de largo. Listo, profe. Preguntas, Preguntas, dudas, dudas, inquietudes. inquietudes. No, profe, bien. No, profe, bien, bien, bien. Profe, ¿va a haber otra entrega de presi y resumen, profe? Sí, señor. Sí, señor. Para el Para el 31. 31. Ah, ok, ok. De una Perfecto. vez De una vez aprovecho aprovecho y y repaso aquí qué repaso aquí entregas. entregas. A ver, A ver, notas. notas. Entonces, Entonces, ya fue ya fue entregado entregado la actividad la glosario del actividad bilingüismo glosario el 7 de el mayo. 7 de mayo. Ya se Ya se revisó revisó también el también taller en el clase de taller en adaptaciones clase de adaptaciones psicológicas. psicológicas. Ya se Ya revisó se también revisó también el análisis el preventivo análisis del tema preventivo del 12 y tema 13, 12 y 13, que fue el que 17 fue de el mayo. 17 de mayo. Y ya nos Y queda ya nos solamente queda la entrega solamente del la entrega resumen del en resumen PRESI en PRESI del tema del número tema 14 número y 15, 14 y 15, que es este que es 31 de este mayo. 31 de mayo. Y nos Y quedaría nos quedaría el parcial para el el 4 de parcial para el junio, 4 de junio, el viernes el 4 de junio. viernes 4 de junio. Les voy aquí a Voy presentar aquí a pantalla presentar para que pantalla ustedes para queden que como ustedes más queden como más tranquilos. tranquilos. Alex, ¿será que me Alex, puedes ¿será apagar el que puedes micrófono un apagar el momentico? micrófono un momentito? Sí, profe, se Sí, escucha profe, con se eco escucha porque con Alex eco tiene el porque micrófono prendido. Listo. Entonces aquí vamos a abrir un poquito pantalla. Permíteme para que ustedes también tengan su control. Ahí, voy a partir con pantalla para que se me organicen, por favor, y no desistamos. Ya estamos en el último puerto de montaña. Por favor. Entonces, miren, ahí está. El glosario que pues ya se revisó. El taller en adaptación de clase, adaptaciones fisiológicas el 14 de mayo,
el análisis y el resumen de los temas 12 y 13 y el análisis y resumen de los temas 14 y 15, que es el que nos falta. ¿Listo? Nos queda entonces ese análisis y resumen del 14 y 15 de la evaluación. Listo, profe, sí, señor. Entonces, Entonces, ahí organiza. organiza. Vamos por la maglia rosa. Asistencias, muchachos, venga a ver quién me entró ahorita para que lo... ¿Llegó Haider? Sí, creo que lo veo por ahí. Ah, no, Haider no entró. Entró fue a David. Está Alex. Listo. Bueno, muchachos, fue un gusto haber estado hoy con ustedes, aquí hablando de fisiología del ejercicio, respiración interna y externa. Entonces nos vemos el viernes. Listo, profe, muchas gracias, que tenga No- buen día. Vale, David, no se me van a David, no se van perder, a perder, no se me van a no se perder van la a clase perder la del clase del lunes, lunes, de hoy en de ocho, hoy en porque les 8, tengo porque les tengo una una sesión sesión muy muy interesante interesante de de biomarcadores para el biomarcadores para el entrenamiento entrenamiento deportivo, deportivo, para que para pues, que pues me ocho me el ocho lunes, no el se lo lunes, no se pierdan, lo pierdan, ¿vale? Listo, ¿vale? profe. Profe, ¿el lunes otra vez es festivo o no? No. Clase normal, ¿cierto? Sí, Ah, bueno. creo, Listo, es que Creo, profe. no no vi sé, el no calendario tengo por el calendario momento. por el momento. No, normal. 24, 31, no, normal. O sea, la clase de hoy y el viernes respiración interna y externa, el lunes les tengo un video, vea, chévere, de biomarcadores, y le apuntamos de una vez a la indicador de internacionalización. Es un docente español, pues es asincrónico, pero pues lo recibí en una capacitación que hice el año pasado y me parece espectacular para que lo reciban, ¿vale? Listo, mi profe. Listo, profe, Bueno, Listo, gracias. profe, gracias. Listo, profe. listo. Entonces Listo, así entonces quedamos. así quedamos. Bendiciones. Chao. Chao. Chao, profe.